Nocturnal. Crónicas del Firmamento. Con Javier Armentia. Javier Armentia, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas noches. Mira, todas las semanas tu sección es importante, pero es verdad que creo que esta semana eres el gran protagonista porque estamos todos como locos con el eclipse. Bueno, un poco, uno de los muchos protagonistas. Yo creo que esta es la semana, sobre todo ya mañana va a ser el día, en que todos los astrónomos y las astrónomas de este país estamos ocupados contando historias y como diciendo, fíjate la cantidad de años sin que nos hagan ni caso. Y ahora nos tenemos a todo el mundo pendiente de qué va a pasar con este eclipse total. O sea que sí, yo estoy contentísimo. Mira, antes de entrar en materia, ahora me vas a recordar dónde estás, que el otro día lo conté en antena en La Ventana y demás, y cómo va a ser todo, pero tengo una pregunta de un oyente para ti. Vamos a escucharla y ahora seguimos hablando. Desde mi absoluta ignorancia, pregunto, ¿un eclipse existe de verdad o es solo una percepción óptica del observador desde el punto donde está ubicado? Porque si ese observador, en el momento que se da ese eclipse teórico, se trasladara miles de kilómetros al norte o al sur, o al este o al oeste, ese eclipse no se daría, por lo menos, a su percepción. No sé si se me entiende y no sé si me entiendo yo mismo. Armentia es Nénfora, el oyente que nos ha dejado este mensaje, ¿se le entiende? ¿Y qué le podemos responder? Pues que es una pregunta como muy profunda. No, los eclipses son físicos. Fíjate, del último eclipse que hubo en 2024, que se vio por México, Estados Unidos y Canadá, hay unas fotos desde la Estación Espacial Internacional y se ve ahí la sombra de la Luna tapando una parte del territorio de la Tierra. Los eclipses son algo físico, algo realmente casual o maravilloso o casi increíble, porque la Luna, que es 400 veces más pequeña que el Sol, es capaz de tapar al Sol justo porque está 400 veces más cerca. Y entonces esa es la magia de los eclipses y son reales. Los vivimos, los hemos estado viviendo siempre y ahora también podemos disfrutarlos. Pues ahí queda esa respuesta. Ahora cuenta dónde estás, que estás en un pueblo precioso de Navarra, en Lerín, y hay una serie de actividades que estáis organizando en torno al eclipse que merece mucho la pena que cuentes. Pues fíjate, esta es la noche en la que acabamos de hacer una observación del cielo, porque además tenemos Perseidas, sí. y estamos ya preparando, mañana tenemos los talleres de última hora, va a haber además talleres inclusivos donde la gente podrá tocar globos del tamaño del Sol y de los planetas, vamos a tener conferencias sobre arte, vamos a tener música, DJs que van a amenizar todo el momento antes del eclipse, y todo eso llevamos pues casi 5 días haciéndolo porque hemos decidido que este eclipse que es tan cortito, que aquí en Lerín, en Navarra, dura poco más de 1 minuto, pues lo vamos a estirar 5 días, ¿no? Sobre todo con la complicidad de la gente del pueblo, del ayuntamiento y de 5.000 personas que están viniendo todas ya por aquí con muchas ganas. Bueno, tantas ganas que me decías que se ha acabado el pan en el pueblo. Sí, bueno, esto es una cosa que pasa con los eclipses, causan desabastecimiento. Agua vamos a tener porque el ayuntamiento nos pone agua. Bueno, claro, fíjate que estamos en una época como para tener cuidado con lo que se hace por ahí en el campo. Y entonces es una zona que se ha ido preparando durante estos meses. Vamos a tener agua, vamos a tener sombra, cobijo. Si viene una tormenta nos podremos guarecer y todas estas cosas. Pero luego, claro, la gente llega y dice, ostras, el bocadillo. O qué pasa, ¿no? Y hoy se había acabado el pan y estaba la panadera diciendo, bueno, mañana esto no me pasa. O sea que espero que mañana comamos pan y veamos eclipse. Uno de los temas que vais a abordar es el impacto emocional y social que tiene en nosotros el eclipse. Claro, es que un eclipse es mucho más que astronomía. Es decir, por supuesto es astronomía y cuando lo estás viendo dices, joder, está moviéndose el universo a mi alrededor, ¿no? Está la luna pasando por delante del sol y nuestra Tierra gira y lo podemos ver ahí al atardecer. Pero más allá de eso, lo que hay es un sentimiento tan intenso
que la gente lo recuerda, se han hecho estudios psicológicos, lo recuerda como algo, una de las experiencias que nos marcan la vida. Vivir un eclipse total, dicen, es casi tan importante para la vida de una persona como el momento de dar a luz, ¿no? Posiblemente sin el mismo dolor ni las mismas implicaciones, porque un eclipse se acaba y podemos ver otro en el futuro. Dicen que los astronautas, cuando suben al espacio, tienen también la primera vez que ven la Tierra desde fuera, se sienten también a la vez pequeños y maravillados. Qué bueno. Oye, en Lerín vais a tener toda una serie de actividades también para personas ciegas, lo estabas comentando antes, y de baja visión. Y utilizáis hasta sonidos para que todo el mundo pueda seguir el eclipse. Sonidos que, por cierto, nos has traído para que escuchemos. Sí, algunos usan esas tecnologías de antaño, que podríamos decir que son las campanas, pero fíjate, va a haber sonificadores que transforman la luz en sonido, de forma que las personas puedan sentir cómo cambia el tono, cómo cambia el momento y cómo llega a la totalidad. Vamos también, esto es todo un proyecto con unos dispositivos con el Instituto de Ciencias del Espacio, tenemos a la Asociación Viaje a las Estrellas, que se han venido aquí para que todo el mundo pueda sentir el eclipse. Conste que la bajada de la luz, el viento que llega, la bajada de la temperatura, son también cosas que podemos sentir mucho más allá. Pero ¿cómo avisar de eso, no? Les dijimos a la Asociación de Campaneros de Navarra que si podían inventar un toque, un repique característico, porque, bueno, miramos en la historia y no se había hecho nunca. Y entonces ellos nos dijeron, no os preocupéis que os componemos o creamos una secuencia para la ocasión. ¿En qué se traduce esto, Javier? ¿Qué cuentan estas campanas sobre el eclipse? Están diciendo eclipse ya, que viene Badator, eclipse. Bueno, es una forma que tienen ellos, fíjate, como el Tente Nublo o estas cosas que se han cantado. En los pueblos siempre ha sido fundamental estos toques de campana, ¿no? Que informaban a la población de algunas cosas. Pues los campaneros y las campaneras, Rosalín de Caballín, que fue la que ha creado la música que ha creado esto, quería transmitir un poco ese sentimiento de que llega algo. Esto va a sonar así al comienzo del eclipse y luego, por supuesto, cuando llegue la totalidad, todo el mundo en silencio para dejar que sea la naturaleza la que nos cuente las cosas. Qué maravilla, es que ya habéis hecho prueba de sonido de esos repiques específicos creados por la Asociación de Campaneros de Navarra para retratar el eclipse para esas personas ciegas o de baja visión. Qué maravilla, la verdad. Vamos con la información un poco, como digo yo, de servicio. ¿Dónde vamos a verlo exactamente? Porque se va a producir muy cerca del horizonte. Claro, es un eclipse que pasa justo al final de la tarde. Con el sol va a estar, pues fíjate, la gente que lo vea desde las Baleares van a tener el sol casi sobre el mar, a 2 grados. Luego ya entrando por Teruel, pues va a estar a unos 5 o 4 grados. En Castilla va a ser ya más alto, ¿no? Pero estamos hablando, bueno, incluso en Galicia va a ser unos 12 grados sobre el suelo. Fíjate que si estiras el brazo y pones así el puño, 7 grados, 8 grados son 3 dedos, ¿no? Es muy poquito. Si tú estás en un sitio donde hay pues unos árboles o una montaña o una edificación cercana, lo mismo te pierdes el eclipse. Por eso hemos recomendado hace meses que la gente hiciera pruebas de por dónde se está poniendo el sol. Hoy había mucha gente comprobando, esta tarde pasada había mucha gente comprobando que el sol, que mañana va a estar más o menos muy cerquita, pues se podía ver desde su sitio, porque sería una pena que te pongas en un lado y te lo pierdes. Ya sabes que la naturaleza, aquí la rotación de la Tierra, la de la Luna y la del Sol, pues no nos van a dejar repetirlo sin más. Habrá que esperar hasta el año que viene. Yo tengo la sensación que
debo tener cuidado mañana para no perdérmelo, porque son muy pocos segundos. Y muchos de nosotros vamos a estar nerviosos, ¿no? De qué hacer, cómo comportarnos, cómo mirar. También es que ha salido tanta información que yo creo que sentimos nervios realmente. Sí, además pues ha habido mensajes a veces un poco tremendistas o contradictorios, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, un anuncio que decía: no conduzca con las gafas de eclipse puestas. Ostras. Si te has probado ya las gafas de eclipse, verás, y mañana lo puedes hacer, no se ve nada. Están hechas para tapar 30.000 veces la luz que nos llega y por lo tanto todo es negro salvo el sol. Por eso es seguro ver el sol. Entonces, que nadie se le ocurra ni andar, no ya subirte a un coche y conducir. Con las gafas de eclipse solo se mira al sol durante el momento que queramos verlo, comprobar cómo la luna lo está marcando y luego pues podemos ver al resto de gente. Yo creo que una de las cosas más bonitas de los eclipses es ver qué sucede alrededor, cómo las personas nos ponemos a gritar, sobre todo cuando llega la totalidad, pero ya vas a ver qué algarabía. Aquí va a ser un minuto de gritos y luego la gente va a empezar a decir queremos más o una cosa así, seguro. A lo mejor nos quedamos un poco después de tanta expectación, nos va a saber seguro a poco. Oye, y de noticias falsas que han ido saliendo estos días, rumores y mitos sobre el tema del eclipse, ¿cuál te ha llamado más la atención o cuál te fastidia más? Pues mira, me he visto que en Instagram de diferentes personas de estas de las que hacen un poco consejos de moda, de buen vivir y tal, se han puesto a decir que el eclipse nos activa como el bajo astral, ¿no? Como si las malas energías nos fueran a llenar, y entonces que ellas decían, y digo ellas porque he visto a varias chicas y tal, decían: yo ya no voy a ver el eclipse. Uy. No quiero saber nada de esto. Y entonces yo me quedaba así y digo: no, haz lo contrario, compruébalo y luego si te baja, si tienes una mala vibra, pues te tomas algo y te recuperas. Es decir, hay gente como que está diciendo: no veáis el eclipse. Y digo yo: por favor, todo lo contrario. Si viviéramos 375 años podríamos ver eclipses, todos. Pero como vivimos mucho menos, la posibilidad de ver un eclipse es mágica y no hay que perder la oportunidad. Hemos recibido muchos mensajes, notas de audio con dudas sobre el tema de las gafas, porque yo creo que ya ha quedado claro que hay que ponerse gafas homologadas, protegerse los ojos por el tema de la seguridad ocular, pero hay gente que incluso usando estas gafas tiene cierto miedo de que pueda afectarle y se está planteando incluso no verlo con esas gafas homologadas. ¿Qué le dirías? Bueno, que realmente las gafas están así homologadas porque son seguras. Hacen que la luz del sol se reduzca en un factor que no afecta a la visión. Por supuesto, hay que ponérselas bien, hay que comprobar que no estén dañadas y tenemos que ponérnoslas sin mirar directamente al sol, es decir, antes de mirar al sol, y quitárnoslas después de cambiar la mirada. Con estas sencillas normas, y además la gente puede comprobarlo antes del eclipse, puede ver. Si notas cualquier molestia, porque igual hay personas que son muy sensibles y no estás tranquilo, pues no lo veas. Pero realmente es completamente seguro para todo el mundo. Y la otra alternativa, la de no usar gafas, sin embargo, sabemos que es completamente dañino, y esto es lo importante. No nos asustemos porque el eclipse está ahí. No digo que vaya a ser nuestro amigo, pero tenemos esa oportunidad. Y sobre todo quienes estén en la zona de totalidad, durante ese minuto de totalidad, esa noche que se va a hacer en plena tarde, se puede ver de forma completamente segura. Digamos que es el único momento en que podemos decirle hola de tú a tú al sol. Podemos ver el sol, la corona solar, además, esa especie de magia que es puro magnetismo y puros gases moviéndose en el sol, los podemos ver a simple vista, cosa que nos está vedado siempre. Es verdad. Pues mira, cerramos aquí, entre comillas, el capítulo Eclipse, que además creo que hemos hecho un recorrido muy completo por varios temas relacionados con este gran evento, pero nos vamos a ir a la parte final de tu sección, que cada semana nos reivindicas a una mujer. ¿Quién toca hoy?
Pues nos toca precisamente una astrónoma y matemática irlandesa que se llamaba Annie Scott Dill-Maunder, que fue, yo creo que es el mejor ejemplo de cómo a veces se ha silenciado la trayectoria de una gran científica, sencillamente porque colaboraba con una persona que era su marido y que era muy gran científico también. Pero todo el mundo recuerda el trabajo de los Maunder hablando de él y no de Annie, que fue realmente la que observó varios eclipses, muchas veces en esa época, porque nació en 1868 y murió en 1947, siendo la única mujer que iba a esas expediciones científicas. Estuvo en Laponia, en Argelia, viendo eclipses, y analizó además cómo el comportamiento de la corona del Sol durante los eclipses tenía ciclos, tenía cambios que estudiando, por ejemplo, las manchas solares, pues vieron que además iban cambiando a lo largo de los años, y ahora sabemos que este trabajo fue fundamental para entender cómo la actividad solar, es decir, todos esos fenómenos que se dan en nuestra estrella, pues se originan precisamente por la cantidad, la temperatura que hay, por los campos magnéticos y los movimientos del gas solar, ¿no? Gracias a Annie Scott Dill-Maunder, pues sabemos estas cosas, y a la pobre la tenemos demasiado olvidada. Pues aquí la reivindicamos. Sabía yo que esa mujer iba a tener conexión también con el eclipse, y ya pues nos ha quedado un nocturnal redondo. Muchísimas gracias, Javier. Mucho mejor, sí. Mañana te saludamos para ver qué tal. Será muy breve, pero... A ver si puedo hablar, que voy a estar muy emocionado, estoy seguro. Claro, pues un saludo rápido si puede ser. Y nada, que vaya muy bien esta noche también. Un abrazo. Un abrazo, besos. Adiós.